cumplir con las instrucciones dadas al inicio, dadas por coordinación, el reglamento de EPS que leímos la semana pasada, y por respeto tanto al catedrático, pero a sus compañeros. Bueno, entonces, vamos a dar inicio. Vamos a tratar de hacer dinámica la clase y de avanzar lo más posible, porque si se recuerdan, la semana pasada nos detuvimos bastante tiempo explicando un tema, lo cual yo también evidencié que era del interés. Siempre les recuerdo ahí lo del micrófono. ¿Saben por qué? Yo como anfitrión puedo silenciar a quienes lo tienen encendido, pero no solo me distrae del tema que estoy dando, sino que quita cierto tiempo estar silenciando a uno por uno cuando desde el inicio, desde que ustedes se conectan, lo pueden hacer. Bien, les decía entonces que con respecto al Código de Ética Profesional, empezamos a explicar la semana pasada, pero sí se evidenció que hubo un tema que les llamó mucho la atención, lo relativo al secreto profesional, y que existían ciertas dudas y que necesitaban ser aclaradas. Algunos compañeros confundieron totalmente el tema y por eso me di la tarea de poder sintetizar los artículos de las leyes más importantes y tener a bien explicarles eso hoy para iniciar la clase, y espero que quede claro en esta ocasión, porque lo vamos a tratar de hacer bien dinámico y bien fácil de explicar. Entonces, vamos a terminar de explicar esta lámina que tengo preparada y después, si hubieran dudas, vamos a dar tiempo para mismo. ¿Por qué hasta después vamos a dar el tiempo de preguntas y respuestas? Porque puede ser que la inquietud o duda que ustedes tengan se vaya resolviendo conforme se va explicando el tema. Entonces, para evitar que nos atrasemos más, lo vamos a hacer de esta manera. El día de hoy tenemos como finalidad poder culminar de explicar el Código de Ética Profesional y explicarles lo relativo a la oratoria forense, cómo nos va a permitir avanzar en el desarrollo del curso. Bueno, entonces, ¿de dónde deviene la necesidad de explicar el principio de secreto profesional? Pues bien. ¿Cómo? Solo la compañera, por favor, o compañero que tiene encendido el micrófono, fuera tan amable. La verdad que se pierde mucho tiempo, sobre todo cuando se está compartiendo pantalla, ver quién es la persona que tiene encendido el micrófono. Les decía que dentro del Código de Ética Profesional, que es única y exclusivamente para los abogados y notarios, por eso es que cada profesión o expertise tiene sus propios lineamientos, postulados de ética profesional, y no confundir que va a ser el mismo para todas las profesiones ni el mismo para todos los países, porque les explicaba también que cada sistema de derecho tiene sus propios principios y postulados. No podemos confundir el sistema de abogacía y notariado latino o de Latinoamérica al que pertenece Guatemala, como por ejemplo al del derecho sajón propio de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces, divergen completamente, no hay un punto de comparación. Es por eso que al establecer el Código de Ética Profesional es única y exclusivamente para los abogados y notarios de Guatemala. Pues bien, leímos los considerandos iniciales, los postulados o principios fundamentales que deben de regir toda la actuación del abogado y del notario, y dentro del articulado empezamos los primeros 5 artículos y nos quedamos en el artículo número 5 relativo al secreto profesional. Por favor, compañera Salomé Salazar, ¿podría usted darle lectura al artículo 5, por favor?
Un gusto, licenciado. Secreto profesional. Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho para el abogado. Hacia los clientes es un deber que perdura aún después de que haya dejado de prestar sus servicios. Ante los jueces y demás autoridades es un derecho irrenunciable. La obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto. Gracias. Si se dan cuenta también, yo dentro de esta lámina, pues he marcado con color amarillo los aspectos más importantes. Vamos a dividir esto en partes. Van a ir resolviendo sus dudas. Primero, el secreto profesional es un deber. Cuando es la palabra deber, y ustedes que ya aprobaron Introducción al Derecho 1 y 2, entendemos deber como una obligación. No le están dando a usted la facultad o la posibilidad. Si quiere lo hace, si quiere no. Es un deber, es una obligación que a la vez, vamos a ver más adelante, se constituye una prohibición para el abogado. Entonces, debe guardar el secreto profesional. Es una obligación que perdura. ¿Por qué? Porque perdura, subsiste aún después de que haya dejado de prestar sus servicios. Y ahí venía otra duda que a ustedes despertó. ¿Cuándo entendemos nosotros haber dejado de prestar sus servicios? Desde que se levanta de nuestra oficina y se va, aunque no haya pactado honorarios o no le hayamos trabajado, o desde que terminamos, o desde que lo asistimos solo en una audiencia de primera declaración, o desde que concluye el proceso penal en su primera instancia, o desde que concluye el proceso penal en primera, segunda instancia, casación e incluso amparo. Pues déjenme decirles, compañeros, que esta obligación perdura en todo este tiempo. Como puede ser una relación efímera que dure 30 minutos, puede durar 5 años esa prestación de servicios que siempre debe de perdurar, subsistir, nunca se puede romper. Y la otra pregunta que surgía, bueno, ¿y en qué momento yo tengo la obligación de ir a las autoridades correspondientes y denunciar lo que yo sé? El punto y final o punto y seguido del primer párrafo establece, perdura ante los jueces y demás autoridades, entiéndase, el Ministerio Público, como un derecho irrenunciable. Usted no puede renunciar a eso, no puede dejar de reservarse el secreto profesional que le fue confiado mediante su profesión. El segundo párrafo, la obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto. Es decir, todo es confidencial y lo vamos a ver ahorita en la Ley de Acceso a Información Pública. ¿Qué entendemos por información confidencial? Y si ustedes, aún habiéndoles explicado las normas sustantivas, rompen el secreto profesional, entonces vamos a ver más adelante que van a incurrir en responsabilidad civil de daños y perjuicios, y si no le tienen pues miedo a la responsabilidad civil, también pueden incurrir en responsabilidad penal. Por favor, Ramiro García, usted le puede dar lectura al artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por favor. Muy bien, licenciado. Dice el artículo 9, para los efectos de la presente ley se entiende por número 5, información confidencial. Es toda información en poder de los sujetos de obligación que por... No leo lo que dice ahí. Así. Que por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido o haya sido entregada a personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad. Muchas gracias. Entonces, en la Ley de Información Pública, el artículo 9 se relaciona o guarda relación con las definiciones. Y en el numeral 5 de este artículo 9, tenemos la definición de información. Por favor, ese micrófono. Gracias. ¿Qué entendemos por información confidencial? Es toda información en poder de sujetos obligados por mandato constitucional o por disposición expresa de una ley. Les pregunto, ¿el artículo 5 del Código de Ética Profesional es una disposición expresa de una ley, sí o no? Es decir, el artículo 5 del Código de Ética lo está explicando, regulando
expresamente. Gabriel Monzón, por favor. Gracias ahí al compañero que identificó que tiene el micrófono encendido. Si fuera tan amable de... A ver, Walter Herrera. Cuando dice que la información que está en poder de los sujetos obligados, ya sea de carácter constitucional o por disposición expresa de una ley que tenga acceso restringido, yo le pregunto, ¿el Código de Ética Profesional es una disposición constitucional o una disposición expresa de una ley? Yo creo que es una expresa de una ley. Exactamente, o sea que expresamente, aquí no hay nada a la interpretación, ni lo está regulando de forma tácita, ni hay que hacer integración con otra ley. Expresamente el artículo 5 nos está regulando el secreto profesional, un deber que debe permanecer, perdura y que es irrenunciable. Por lo tanto, se debe de cumplir. Bueno, entonces, este artículo 5 le otorga esa garantía de confidencialidad. Ya entendemos entonces que todo lo platicado entre el abogado o cliente es confidencial. La misma ley de acceso a la información pública en el artículo 22 regula un capítulo que se llama de la restricción o limitación de la información pública. Y nos entendemos o regula qué se va a entender por información confidencial. Por favor, Lourdes Porras, sería tan amable darle lectura al artículo 22, por favor. Artículo 22. Información confidencial. Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente. 3. La información calificada como secreto profesional. Gracias, muy amable. Es decir, que nuevamente nos viene a establecer esta ley la prohibición de revelar, divulgar o hacer pública una información que por disposición de la ley es confidencial. ¿Y qué información va a ser confidencial? Pues la calificada como secreto profesional. Ya lo vimos en el Código de Ética. Entonces, estamos estableciendo que existe una doble garantía o un doble cerrojo del por qué el abogado debe reservarse toda la información que le fue confiada mediante secreto profesional. ¿Y qué pasa si el abogado no cumple con esta reserva de la información? El Código Procesal Penal lo regula expresamente como una prohibición, me decía un compañero la semana pasada. Licenciado, ¿y qué pasa si por esa información que se reservó el abogado se gana el juicio? Usted no va a ser investigado, no va a tener una responsabilidad, no va a incurrir ahí en omisión de denuncia o en algo y el Ministerio Público lo va a sancionar. No, al contrario, si usted divulga esa información, eso ya puede ser catalogado como un delito. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal lo regula como una prohibición, es decir, el abogado tiene terminantemente prohibido revelar o descubrir o divulgar circunstancias adversas o contrarias a su defendido, en cualquier forma que las haya conocido, principalmente. Ya te veo. Por favor, apaguemos ese micrófono. Suseli, España. Hasta el momento hemos explicado ahí tres cuerpos legales, tres normativas. ¿Cómo interpreta usted o cómo usted, a su criterio, considera que guarda relación el secreto profesional con la prohibición contenida en el artículo 104 del Código Procesal Penal? Como bien lo menciona el artículo, debemos de como guardar la información confidencial que nos proporciona nuestro cliente, o es que exactamente no lo he entendido al artículo, pero... Ahí la vamos a ayudar. Por favor, Carlos Noriega.
Le voy a hacer la pregunta más fácil. ¿Qué relación guarda el artículo 5 del Código de Ética Profesional con el artículo 104 del Código Procesal Penal? Carlos Noriega a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, Diego López, la misma pregunta para usted. Sí, licenciado. Yo comprendo que, como bien dice en el artículo 104, que se prohíbe descubrir circunstancias adversas a su defendido. Que si el abogado llegara a descubrir por ejemplo, en un asesinato, que su defendido sí es culpable, debiera de guardar el secreto, como le indica el artículo 5. En resumen y de forma tal vez cruda y directa, usted lo explicó muy bien, pero no solo se refiere a descubrir circunstancias adversas, como yo les dije, también a divulgar o a no respetar el principio de secreto profesional. Pero muy bien, prácticamente esa es la prohibición que tiene el abogado defensor dentro del proceso penal. Bueno, y si aún con las advertencias anteriores el abogado no cumple con la misma y debido a su actuar de negligente o su mala fe o no, a no respetar el secreto profesional produce que su patrocinado pierde el juicio, ya sea de cualquier carácter o índole que sea, no solo penal, puede ser civil, laboral, una junta o de arbitraje puramente o un proceso de conciliación, etcétera, entonces va a incurrir en varias responsabilidades. Veamos primero la responsabilidad civil del abogado. Emily Orellana, ¿puede usted leer el artículo 202 de la ley del organismo judicial? Sí, claro, licenciado. El artículo 202, ¿verdad? Sí, por favor, el que está en pantalla. Sí, responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobada. Muy bien, gracias. Para quienes van en el quinto semestre y en adelante, ya van a ver el curso de Derecho Civil 3, donde se regulan todo lo relativo a las obligaciones. Y vamos a establecer que siempre que se mencionen las palabras daños y perjuicios, lo vamos a asociar con responsabilidad civil. Entonces, el abogado va a ser civilmente responsable y por lo tanto va a tener que pagar los daños y perjuicios por ignorancia, es decir, asumió la responsabilidad de un caso sin estar preparado para el mismo, culpa sin su intención, dejó de interponer algún recurso, pero cuando hablemos de dolo, entonces ahí así ya tenía la intención de hacerlo. Descuido, negligencia, que también son propios de la culpa, pero lo más importante, yo me quedaría con la última frase, mala fe comprobada. El hecho de divulgar una información que fue dada bajo secreto profesional, eso es mala fe. Entonces va a ser responsable civilmente. Y el sábado pasado estábamos relacionando este artículo con dos artículos del Código Civil. Bueno, y que primero de ellos también guarda relación con el artículo 9 del Código de Ética Profesional, que también lo vamos a ver más adelante. Pero a ver, Abner Palacios, ¿le puede usted dar lectura al artículo 9, por favor, del Código de Ética Profesional? Sí, y perdone que estoy en el teléfono, que me tocó salir a hacer una diligencia. El artículo 9, responsabilidad del abogado. El abogado debe responder por su negligencia, error inexcusable o dolo. ¿Qué entiende usted por error inexcusable? Que el abogado, por decirle, comete una falta y, o sea, no tiene excusa cómo justificar por qué sucedió el error. Excelente,
Gracias. Guarda relación expresamente con el artículo anterior. Bueno, y aquí viene lo relativo también a la responsabilidad por daños y perjuicios de carácter civil, en el que incurre no solo el abogado, sino todo tipo de profesionales. Y lo tenemos en dos distintos artículos del Código Civil, tanto en el artículo 1668 como en el 2033. Jefferson Steven de León, por favor, déle lectura al artículo 1668. No está conectado, Jefferson. Emily Caracún. Sí, Lick, perdón. El mismo artículo que le pedí favor a Jefferson que leyera, por favor. Ah, ok. El artículo 1668, ¿verdad? Profesionales. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Muy bien, aquí le agregamos el tema central que estamos estudiando el día de hoy. Divulgar los secretos profesionales, el secreto que le fue confiado por su profesión. ¿Cuál es su profesión? Ser abogado. Bueno, y Cris Corado, que aparece conectado como 2A. Cris Corado, no sé si estará en línea o no para que nos dé lectura al artículo 2033. Sí, Lick. Encienda su cámara, por favor, y déle lectura. Código Civil, artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo o ignorancia inexcusable o por divulgación de los secretos de su cliente. Bueno, ahora usted sería tan amable de explicar qué relación guardan estos dos artículos del Código Civil, por favor, y damos por concluida la responsabilidad civil del abogado. Lo mismo, creo que el no divulgar lo que el cliente le comenta a uno o lo que uno ve sobre los casos. Caso contrario, si lo hace, ¿qué acontece? Estaría faltando al código de ética profesional. Solo eso. Pero si usted acaba de leer ahorita, incluso me dice lo mismo, entonces hay algo más ahí. A ver, ¿quién lo ayuda? Marilyn Carvajal. No está Marilyn Carvajal. Sí, licenciado, acá estoy. Por favor, ayúdalo. ¿Qué consecuencia conlleva no haber cumplido con estos artículos del Código Civil que le acabamos de dar lectura? Sería el 1068, ver 668. No es la lectura de los artículos, es que usted me diga con sus propias palabras qué consecuencias conlleva no cumplir con lo ya leído. Lo leído en esos artículos. Ahora, explíquenos qué consecuencias tiene. Yo no le estoy diciendo que lea, que me explique qué entendió usted. Le vamos a dar participación a dos compañeros que tienen levantada la mano en el orden, por favor. Carlos Cruz, creo que solicitó la palabra. Así es, licenciado, muy buenos días. Como habían colocado en el chat, es una responsabilidad civil y ante todo al momento de ser profesional y obtener la representación de una persona. Entonces ya es el compromiso no solo personal laboral, sino que civil. Y ante la ausencia o la falta de lo que se está representando, podemos incurrir en daños y perjuicios. Y lo que usted bien dijo, la mala fe, culpa y la negligencia, licenciado. Muy bien, gracias. Entonces, la responsabilidad civil es sinónimo de pago de daños y perjuicios. Esa era la respuesta, compañeros. Así de sencillo.
Bueno, las otras personas que están levantando la mano y pidiendo la palabra, ¿no? O para otro tema, porque si es para lo mismo de quitar esto, pues seguimos. No sé si quieren. Henry, Brandon, micrófonos. Brandon Monterroso, Henry, Elías Salazar. Bueno, ¿quiénes tienen la mano levantada? Keila. Digan. Licenciado, por ejemplo, que yo no tenga suficiente experiencia en, por ejemplo, materia penal y venga y le cuente a otro licenciado que es más experto en la materia del caso para que él me asesore, y de pura casualidad el licenciado que yo le comenté el caso para que él me ayudara, por decirlo así, es familiar del culpable en este caso y venga y afecte y cuente, por ejemplo, el secreto que yo le compartí, ¿estaríamos cometiendo el delito los dos o solo él? Buena pregunta, compañera. En estos casos, cuando uno tiene que ser consciente y saber qué casos puede llevar o asistir, dirigir, auxiliar y cuáles no. Si usted no se siente preparada para determinado asunto, por eso es que ya leímos eso en el Código de Ética, la libertad de elegir qué trabajos tomar y cuáles no. Por eso es que usted no está coaccionado para trabajarle a ningún usuario o cliente. Bueno. Entonces ahí usted tenía que apartarse, eso es lo que tienen que hacer. Previo a consultar con otro colega o profesional, es apartarse y que mejor lo consulte la persona interesada. Pero bueno, ya sucedió el supuesto de hecho que me decía la compañera Keila. Entonces, a ver si le entendí, dice que el abogado es familiar del acusado o el sindicado, así le entendí yo. Entonces, acá, siempre y cuando sea en beneficio de su defensa, no va a haber ningún delito que incurrir. El problema es cuando se divulga esta información con el objeto de afectarlo jurídicamente o en la decisión judicial. Aquí se habría delito. ¿Qué delitos? Ahorita los vamos a ver. Bueno, Natanael del Águila Castillo. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Veo que tiene su cámara apagada, pero si fuera tan amable, en primer lugar, de contarnos con sus propias palabras, ¿qué entiende usted por responsabilidad penal? Y segundo, si la misma es sinónimo de delitos o no. Bueno, primero que nada, responsabilidad penal, claro que sí es sinónimo de delitos porque es la responsabilidad que tenemos como sujetos entes de derechos y obligaciones, y en este caso la responsabilidad penal entra entre las obligaciones, ¿verdad? La responsabilidad penal, bueno, yo la entiendo desde el punto de vista en infringir la ley, ¿verdad? En la responsabilidad que tenemos de guiarnos con respecto a la ley, ¿verdad? Como bien lo dice el Código Penal, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, ¿verdad? Media vez no pasemos ese límite, yo creo que podríamos estar bien, pero no sé si estoy bien en ese sentido. Wendy Ramírez, ¿usted qué opina al respecto de lo que dijo el compañero? ¿Comparte su criterio o difiere y por qué? Buenos días a todos. Yo sí estoy de acuerdo, puesto que cuando uno asume... ¿Le escuchamos? Ok. Cuando uno asume un caso, como bien lo dice en el Código de Ética Profesional, uno debe de tener ciertos valores y a la hora de no cumplir con ello, pues estamos cometiendo un delito.
solo les quiero aclarar algo porque ya se están empezando a desviar nuevamente del tema. Revelar el secreto profesional, eso es infringir la ley, pero no siempre una infracción de ley va a ser constitutiva de delito. Les pongo otro ejemplo. ¿Cruzarse un semáforo en rojo es infringir la ley o no? Sí. ¿Es constitutivo de delito? No. Conlleva una sanción de carácter administrativo, una multa correspondiente. ¿Qué producto de esa acción luego se cometa algún hecho de tránsito o lesiones, un homicidio? Eso ya es penal, pero eso es más allá. Les voy a poner otro ejemplo. Desde el punto de vista civil, todos los propietarios de bienes inmuebles están obligados a pagar un impuesto sobre los mismos, que se llama impuesto, el famoso impuesto único sobre inmuebles, que se paga una vez al año. Pero si usted no lo paga, eso es infringir la ley. Pero ¿esa infracción de ley constituye un delito? No. ¿Por qué? Porque para que constituya un delito se necesita esa infracción de ley o esa conducta, pero debe ser típica. ¿Qué significa esto? Debe estar regulado en la ley. Antijurídica, porque debe reñir con el derecho y sobre todo culpable. ¿Por qué? Ser acreedora a una sanción o a una consecuencia, pero esta consecuencia ya va a ser constitutiva, ya sea de un tipo de pena. Pena de prisión o pena de multa dentro de las varias que hay tipos de pena, y pues no es propiamente es el objeto de este curso el ámbito penal, pero se los hago la salvedad porque no toda infracción de ley constituye delito. Pero sí todo delito pues lleva o implica haber infringido la ley. Pero pues para concatenar y terminar este tema o esta pregunta que yo les hacía a los compañeros, la responsabilidad penal es cuando ya traspasa esa barrera, ese límite de los daños y perjuicios, y no solo va usted a pagar con una sanción pecuniaria esa omisión o esa negligencia, sino que también deberá pagarla desde el punto de vista penal, con una pena, una sanción, una consecuencia de derecho. Entonces vemos pues de que hay varias conductas, ahorita vamos a ver cuáles son, especialmente para los abogados, que ese es el objeto de este curso, o de estas primeras clases del Código de Ética, en qué delitos pudiera incurrir el abogado que no se conduzca con rectitud y con ética, con moral, que eso es prácticamente el objeto de estudiar el Código de Ética profesional. Le doy la palabra a los compañeros que tenían la mano levantada, que la pidieron. Nilsi López, me parece. Sí, buenos días, compañeros y licenciado. O sea que si el delito está encuadrado aquí en el Código Penal, sí tendría una sanción penal, y si no, solo es una falta. No precisamente, Nilsi, pero a ver si le entendí, dice que sí. El delito está encuadrado en el Código Penal, pues sí es delito. Pero y si no está en el Código Penal, no es delito. O sea, solo sería una falta. Es que usted mencionaba algo de lo de una multa y que si yo no la cumplía solo tenía que pagar, pero no tenía sanción penal. Pero si el delito que yo cometí está aquí encuadrado, sí voy a tener una sanción respecto a lo que diga en el artículo que esté aquí, ¿va? Que encuadre con la acción que yo cometí. Bueno, solo me permito aclarar también. Si bien es cierto, el Código Penal es el cuerpo legal que reúne la mayoría de delitos, no significa que es el único, porque tenemos leyes penales especiales, como por ejemplo, ley de lavado de dinero, ley contra la narcoactividad, ley contra la delincuencia organizada, ley contra el contrabando aduanero, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, etcétera. Entonces, lo que usted me decía de que si está en el Código Penal o en leyes penales especiales, la conducta como tal sí es delito, y si no es una falta, no. ¿Por qué razón? Porque el Código Penal en el libro primero regula las disposiciones generales para todos los delitos. En el libro segundo regula los delitos. Y en el libro tercero, en menor medida, están las faltas. Estamos hablando que hay faltas de carácter
penal, o cuando hablamos de faltas es porque estamos hablando de penal, que en pocas palabras y para que nos entendamos es un delito pero de menor importancia o jerarquía. Cuando yo estoy hablando de lo de infringir la ley que es objetivo a una multa, hablemos de sanciones administrativas, ¿me entiendes? Entonces, para diferenciar. Entonces, dejamos por un lado el ámbito penal, delitos y faltas, y por el otro lado estamos hablando de sanciones administrativas por haber infringido un reglamento, una disposición de ley. Usted retornó en un lugar indebido, tiene la consecuencia de eso, es una infracción de carácter administrativo. Bueno, pero es buena pregunta porque hacía falta pues aclarar eso. André de León, también usted me pidió la palabra. Claro que sí, Lick, buenos días. Entonces, al final, responsabilidad penal no es tanto un sinónimo de un delito como tal, sino que surge a partir del mismo y se comprendería como la responsabilidad, vale la redundancia, que se tiene que cumplir a costa de haber cometido una actividad antijurídica. En este caso sería pagar con cárcel, podría ser. Mira, pues responsabilidad penal es cuando una conducta traspasa la infracción disciplinaria o administrativa o de índole civil y sí se convierte o se traslada al ámbito de delitos, es decir, cometió un delito. Y tiene una consecuencia. No quería hablar yo de las penas, pero voy a hablar de las penas. Hay penas principales y penas accesorias. Las penas principales para los delitos es la pena de prisión. Algunos tienen la pena de muerte que ya no se aplica, sin embargo, sigue o estando regulada en la ley. Y la pena, otras pena principal es la pena de multa y para las faltas está la pena de arresto, que es siempre una prisión pero de pocos días, que no sobrepasa de 60 días. Otra diferencia entre la pena de prisión y la pena de arresto es que la pena de prisión se cumple en un centro especializado para el efecto. En cambio, la pena de arresto puede ser en las subestaciones de Policía Nacional Civil o sin necesidad de centros especializados del sistema penitenciario. Esos son el tipo de sanciones. Entonces, cuando cometemos un delito, la consecuencia de derecho, y eso ustedes lo vieron en Introducción al Derecho Unido, yo me recuerdo que eso está dentro del pensum o el programa de estudios. El supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Todo supuesto va a tener una consecuencia, que no siempre la consecuencia va a ser de carácter penal, eso estamos claros, pero cuando hablamos de responsabilidad penal del abogado es porque con su actuar cometió un delito y va a ser acreedor a un tipo de pena. ¿Qué tipo de pena? Ahorita vamos a ver si va a ser de prisión o va a ser de multa, y en menor de días si se comete una falta penal, pues entonces una pena de arresto. Ahí pues, para completar y aclarar lo que decía el compañero Andrés. Merari del Águila está solicitando la palabra también. No, ya respondí anteriormente la duda que tenía, licenciado, cuando la compañera le hizo la misma. Gracias. Oh, muy bien. Y Álvaro Josué Aroche. Muchas gracias, licenciado. Con respecto a lo que se ha estado hablando, sí, sobre el secreto profesional, el código de ética y todo, a mí se me vino ahorita a la mente un documental que vi sobre un asesino en Estados Unidos, John Wayne Gacy, en el cual ya en el documental, el abogado defensor, él cuenta sobre, bueno, él da a conocer de que su defendido le confiesa a él los asesinatos, ¿sí? Al estar viendo esto, me nace la duda, o sea, no sé cómo es la ley en Estados Unidos y si allá, pues, si es permitido, pero aquí en Guatemala, viendo esto, es algo que algún abogado hubiera podido hacer sin infringir el código de ética y el código civil. Esa sería mi pregunta. La pregunta se la voy a hacer yo a usted, Álvaro, en base a lo que hemos explicado este sábado y el sábado pasado. ¿Es permitido hacer eso o no? Bueno, sí, no, yo más que todo porque posiblemente por ser, no sé, está haciendo un documental o algo, podría ser algo especial
En caso de que el señor ya fue ejecutado, Yo entonces... le estoy comentando que según lo que hemos visto, Oh, ok. leyes que hemos estudiado, eso no es permitido. Sin Ok. embargo, si ustedes todavía consideran hacerlo, leamos los delitos en los que puede incurrir el abogado. Entonces, Ok. desde el punto de vista del derecho, desde el sistema jurídico guatemalteco, es prohibido la divulgación del secreto profesional. Eso era lo que yo les quiero decir, compañeros. En resumen, la semana pasada pasamos 4 horas repitiendo lo mismo, pero yo entiendo que ustedes tenían sus dudas. Pero bueno, hoy trato de concretizarles y sintetizarles la información y decirles que no es permitido. A ver, Helen Tog, leamos el primer delito, que es el que más guarda relación con todo esto que hemos platicado durante los 2 sábados. ¿Qué pasa si uno revela el secreto profesional? Pues incurriría en eso que mencionaba ahí, entonces sería lo de las penas, lo que mencionaba antes, que es lo de... A ver, Helen, leamos el artículo 223, por favor, y así nos decimos en este. Buenos días, buen provecho. Sería revelación de secreto profesional. Ata tu micrófono. ¿Me escucha? Sí, Helen, usted tiene la palabra. Sí. Artículo 223, revelación del secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare un provecho propio o ajeno a un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Gracias. Entonces, lo más importante o aquí la conducta típica es revelar un secreto que le fue confiado por su profesión o emplear para provecho propio, para tener algún tipo de beneficio o de un tercero, ese secreto que le fue confiado. Otro aspecto importante, sin que ello ocasionara o pudiera ocasionar perjuicios independientemente de la responsabilidad civil. ¿Cuál es la pena de prisión? De 6 meses a 2 años y una pena accesoria que sería de multa de 100 a 1,000 quetzales. Libre pues de que pueda incurrir en cualquier otro delito y libre de la responsabilidad civil o de carácter disciplinario que el colegio de ética, el colegio de abogados a través del Tribunal de Honor le pueda imponer a ese abogado. Imagínense una inhabilitación de 2 años sin ejercer la profesión por haber incurrido en el delito de revelación de secreto profesional. Ahí se los dejo en el tintero. Siguiente artículo. Después vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas al terminar de leer estos 3 delitos. Herbert Chávez o Heber Chávez, ¿está usted entre nosotros? Si es así, manifiéstese. Yo creo que no está Heber Chávez, solo dejó conectado su teléfono y se fue a jugar fútbol. Buen día, licenciado, ¿me escucha? ¿Usted es Heber Chávez? Sí, claro, a la orden. Ah, es que ahí está, como tiene su cámara apagada, yo no sabía si está entre nosotros. Bueno, ¿podría usted leer el artículo 465, por favor, que se relaciona a patrocinio infiel? Ojo, aquí ya no estamos hablando propiamente de revelar secreto profesional, pero sí de los postulados del Código de Ética que debe de guardar el abogado dentro de cualquier asunto o juicio que lleve. No es necesariamente de carácter penal, porque si no, también puede incurrir en nuestro otro delito. Dele lectura, por favor. Muy bien. Código Penal. Artículo 465. Patrocinio infiel. El abogado o mandatario judicial que de cualquier modo perjudicare deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados será sancionado siempre que el hecho no constituyera un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Muchas gracias. Bueno, solo apagamos ese micrófono, gracias. Entonces aquí vemos otro delito que a mi criterio
una sola conducta puede ser constitutiva de 2 o más delitos, eso es claro. Pero ¿a qué se refiere? A afectar deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados. Me decía un compañero el sábado pasado, Licky, si yo voy al Ministerio Público a denunciar, pues aquí usted está incurriendo en revelación de secreto profesional y en patrocinio infiel. Les confiaron un asunto determinado y usted deliberadamente afectó a su cliente. Y aquí era lo que yo les decía, el tipo de pena. No solo hay pena de prisión, sino inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Imagínense que lo condenen a 2 años de prisión, digamos la pena media, ni 1 ni 3, ni la mínima ni la máxima, 2 años. Y lo van a inhabilitar por 4 años, dice, por el doble de la pena. Y si le ponen la pena mayor, 3 años, la inhabilitación va a ser por 6 años. Es decir, que durante 6 años usted no va a poder ejercer ni la abogacía ni el notariado. Y por gusto, tantas clases en línea que recibió, y la pandemia, y conectarse los sábados, y todo por no actuar con debida ética. Tengamos cuidado, ¿verdad, compañeros? Porque entonces ahí habría que aprender otro oficio, otro arte, o estudiar otra profesión, porque ¿qué va a hacer usted 6 años sin ejercer como abogado y notario? María Velázquez, estará conectada María Velázquez, que ahorita ya llegué donde todos tienen la cámara apagada, entonces aquí sí hay... Licenciado, perdone, una consulta, solo levanté la mano, no sé si me puede atender. Tengo una consulta. Al finalizar estos delitos, doy el espacio, compañeros. Eso les De acuerdo, digo. licenciado, gracias. Sí, solo 2 nos hacen falta. Sí, compañera. Sí, yo le había comentado que por el momento no me encuentro en mi casa, todavía voy en camino, entonces en unos 15 minutos calculo llegar y ya pero puedo participar. dele lectura al artículo 466, por favor. Muy bien. Dice, doble representación. El abogado mandatario judicial que, habiendo tomado la defensa, dirección o procuración de una parte, representare después a la contraria en el mismo asunto, la auxiliare o aconsejare, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Muchas gracias. Para que le cuente la asistencia completa y yo ya no molestarla a usted en el resto del día, ¿me puede poner un ejemplo, por favor, de qué significa doble representación? Habiendo tomado la defensa de una parte, después representar a la contraria. ¿Me puede poner un ejemplo, por favor? Pues yo, ¿era a mi persona o al compañero? A usted, que me hizo favor de leer ahí el artículo 466. Muy bien. Yo considero que, un ejemplo, ¿verdad? Hay un caso, por así decirlo, de homicidio. Tal vez no va conforme al tema, pero el sujeto activo solicita la representación del profesional y posterior este profesional le da consejos al sujeto pasivo, considero yo. No sé si estoy en lo correcto. Me dijo que el delito era de homicidio, el sujeto pasivo ya está muerto. Perdón, algún familiar del sujeto pasivo. Sabía yo que la víctima llegue, que se me aparezca en la noche y me pide que la asesore. Va. Y alguien aquí, pregunta general, alguien que me pueda dar un ejemplo de doble representación en un caso que no sea penal, de otra índole. Por ejemplo, licenciado, buenos días. En un caso de divorcio, que un señor llega a pedir el divorcio, por ejemplo, y me pide que lo represente, yo lo represento, y durante el proceso la esposa me va a pedir que también la represente, y yo lo hago. Ahí estaré incurriendo en ese tipo de delito penal. Muy bien. Y si el compañero me está hablando de un proceso de divorcio, estamos hablando de derecho procesal de familia, la rama completamente. Pero en pocas palabras, si usted ya ha elegido la representación de una parte, no puede luego, aunque renuncie a esta representación, tomar el auxilio de la parte contraria dentro del mismo asunto. ¿Por qué? Porque lo van a denunciar por cometer doble representación. Y no solo es tomar la dirección de un asunto, el simple hecho de aconsejar o asesorar. Si usted atendió a una parte dentro de un asunto
independiente de qué materia del derecho sea, y luego la otra parte lo llama, lo cita para que le dé una asesoría, usted como buen abogado le debe decir, fíjese que yo ya opiné en el presente asunto o al respecto, no puedo darle mi asesoría. Bueno, terminemos de leer los delitos en los que incurre un abogado. Vamos a ver. Auri Corpeño, artículo 467 del Código Penal, por favor. Buenos días, licenciado, no lo escuché, disculpe. Fue el sonido ahorita, disculpe, licenciado. Por favor, dele lectura al artículo 467. Auri Corpeño, a usted le dice la... Sí, licenciado, aquí está. 467, representación ilegal. Comete delito de representación ilegal el funcionario o empleado del Ministerio Público, de la Dirección General de Investigación Criminal o organismo judicial que durante su permanencia en el cargo o con posterioridad a él represente, asesore o auxilie a una de las partes en un asunto en lo cual haya intervenido o participado por razón del cargo. Será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial. Tiene su Licenciado, tiene su micrófono apagado. Licenciado, no le escuché. Perdonen, gracias. Les decía entonces que acá nos están refiriendo a empleados del Ministerio Público, del DEIC, que es la Dirección General de Investigación Criminal, o del organismo judicial, que cuando estuvieron en su cargo ejerciendo una función, tuvieron conocimiento de un caso, y ya sea aún laborando en la institución o habiendo renunciado a la misma, ahora van a representar dentro del mismo caso a la otra parte o tomar como propio a la parte que asesoraron. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque usted ya tuvo conocimiento por pertenecer a un puesto, a una institución, y luego no puede asumir ese mismo caso. Eso trae consecuencia de una pena de prisión bastante alta a mi criterio, de 2 a 5 años, y aparte de eso, inhabilitación especial para ejercer la profesión. Ahora sí, hay muchas personas que me pidieron la palabra. Les vamos a dar el tiempo para responder las mismas. Luis López, usted tiene la... Sí, buenos días, licenciado. Solo me quedó duda en una parte que se me fue el internet por un breve momento. Usted mencionó que el Colegio de Abogados puede imponer algo por 2 años al abogado. No terminé de escuchar qué era lo que usted había dicho. Eso no lo escuché porque se me fue el internet, licenciado. Disculpe la pregunta. Muy bien, Luis, vamos a aclarar eso porque no era así. Si leímos alguno de los delitos en los que incurre el abogado por su actuar negligente o de dolo, los 4 que leímos, ahí yo les dije que había una pena principal y una pena accesoria. La pena accesoria muchas veces conlleva la inhabilitación especial. Esto significa que no va a poder ejercer su profesión durante el tiempo que así lo disponga el tribunal de sentencia. Pero esta sanción es de carácter judicial que está dentro de la sentencia. Aclaremos eso. Porque el Colegio de Abogados y Notarios tiene una dependencia que se llama Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor, si le certifica algún juzgado o alguna autoridad por su mal actuar y él tiene conocimiento del caso, va a llamarlo y le va a poner algún otro tipo de sanción. Yo no dije que lo iba a sancionar por 2 años. Yo lo que dije fue que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados también puede sancionar a un abogado o a un miembro del colegio con algún tipo de sanción o
consecuencia, ya sea esta de carácter administrativo, pecuniaria, etcétera, o llamada de atención, una advertencia, percibimiento, etcétera. Rocío García, usted tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Una consulta. Fíjese de que yo no entendí muy bien la explicación que usted dio con respecto al artículo 467 en que acabamos de leer. No me quedó muy claro cómo es. Está bien, compañera, vamos a aclararlo nuevamente. Aquí lo que regula este delito denominado representación ilegal es que los miembros o funcionarios, empleados del Ministerio Público, del DEIC y del organismo judicial que tengan conocimiento de un caso, que hayan conocido de un asunto, pues propiamente por que se les fue asignado por su puesto en el que se desempeñan y que después renuncien a ese trabajo y quieran representar o tomar como un caso particular el mismo asunto, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí eso se le conoce como representación ilegal. Pues usted tuvo acceso a cierta información, pues propiamente por su cargo, y después, como abogado independiente o litigante, usted quiere asumirlo como tal o como si fuera propio, no es permitido. ¿Por qué? Porque va a incurrir en este delito. Lo aconsejable es que usted, si laboró en el Ministerio Público, en el DEIC, en el organismo judicial, y después renuncia para ser abogado litigante y tener su propia oficina jurídica, es que tome casos desde cero en los que no haya intervenido en mínima parte durante el tiempo que fue funcionario público. A eso se refiere. Bueno, compañeros, quiero creer que ahora sí ya les quedó claro todo lo relativo al secreto profesional, en qué consiste el mismo, que perdura por siempre esa responsabilidad y caso contrario en las consecuencias que conlleva romper el secreto profesional tanto de carácter civil como de carácter penal, libre también de cualquier otro delito, no solamente el secreto profesional, daños y perjuicios, negligencias, etcétera. Entonces, damos por terminado este tema, a falta de que María Estrada y Alicia Flores, en ese orden, pues intervengan y queremos escucharlas, a ver qué duda tienen. Yo tengo la duda que cuando una persona se llega a enterar del caso, o sea, un abogado lleva un caso, pero como existe la virtualidad y uno, por ejemplo, está hablando con el cliente o con otro abogado respecto a los procesos y del tema, y por accidente se le abre el micrófono y los demás como participantes escuchan, ¿eso estaría incumpliendo ese delito? No. Caso que no he tenido conocimiento, no he tenido experiencia, ni me he enterado al respecto, pero considero que si no comenta palabras claves o contenido muy especial, no va a incurrir en ese delito. Pero bastante abstracto y difícil de creer ese supuesto que nos comparte la compañera. Y Alicia Flores, ¿usted quiere comentar? Sí, licenciado, buen día. Yo tenía la duda, por ejemplo, en la responsabilidad penal del abogado, estas penas, se podría decir, o faltas o artículos caerían sobre uno como abogado, media vez la parte que nos está denunciando pueda comprobarlo, ¿verdad? ¿Podría repetir, por favor, María José, si fuera tan amable? Yo no fui licenciado, fue Alicia. Perdón, Alicia Flores. ¿Me escucha? ¿Podría repetir lo que nos acaba de comentar o su pregunta? Es que no quiero malinterpretar o por ejemplo, referirme yo ahorita a cuestiones que usted no dijo. Entonces, mejor para que me quede claro lo que usted comentó, por favor.
Yo creo que a la compañera no le sirve el micrófono, licenciado, porque se ve que está intentando hablar. Tiene apagado el micrófono, Alicia. Bueno, pero es que, ¿por dónde empiezo? Alicia Flores, ¿pueden usted encender el micrófono, por favor, y repetir lo que nos acaba de compartir? No sé qué pasó con Alicia Flores. Ay, ay, ay. Es que estos temas, bueno, yo entiendo que ustedes están en el tercer semestre, pero sí hay, yo lo que los invito es a ustedes como abogados. No le logra caer. Como ahí anda bien pegadita con él. Ah, Axel Jaime, por favor. Bueno, licenciado, buenos días. Buenos días, sí, Axel. Solo escuché que me mencionó. Sí, porque licenciado. tenía el micrófono encendido. Por eso Sí, se sí, lo- perdone. Miren, pues lo que decía la compañera, es que como no escuché bien, yo le pedí a ella, y ahí está la compañera Alicia Flores, yo no sé por qué ella no repite lo que Licenciado, yo creo que fue la compañera María Estrada la que había hecho la pregunta, no Alicia. Licenciado, es que creo que tengo mal mi audio, no sé si me escucha. Ahora sí la escuchamos bien, pero Ah, sí me escucha. Ah, ok, disculpe. Es que yo le preguntaba que los artículos que están con respecto a la responsabilidad penal del abogado caerían hacia nosotros como abogados, pero si la otra parte puede demostrar que nosotros cometimos contra estos artículos, ¿verdad? O cometimos estos artículos. cometimos esos delitos, diga. Esos delitos, perdón. Es que por ahí. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted bien sencilla, bien fácil, que yo creo que de los 262, 200 se la saben y los otros o los demás las van a aprender hoy. En los delitos de acción pública, ¿quién ejerce la persecución penal? El Ministerio Público. Vaya, entonces no me diga la otra parte, se escucha feo. Sí, Diga ¿verdad? Ministerio Público. El Ministerio Público es quien va a acusar al abogado y va a demostrar con la contrario a nosotros o a todas las personas nos asiste el derecho de presunción de inocencia y somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. En ese sentido, jóvenes, entonces miren pues todos los delitos que están regulados en el Código Penal y en las leyes penales especiales son supuestos de hecho que sirven para regular conductas que en determinado momento se pueden cometer o no. Ya dependerá del ente acusador del Ministerio Público demostrar tales hechos. De igual forma, el sujeto acusado no está obligado a demostrar su inocencia, sin embargo, podrá ofrecer la prueba que estime pertinente pues, para reforzar la misma. Pero, miren, pues, por eso es que hay que saber hablar bien. Como les decía la semana pasada, desde que yo escucho a un abogado decir cónyuges, yo digo, este pobrecito no sabe no ha leído el Código Civil. Entonces, miren, pues cuando se comete responsabilidad penal estamos hablando de delitos o faltas y que tienen una consecuencia jurídica llamada pena. Entonces, los delitos son los que se cometen. Solamente a manera de aclaración, ¿verdad? Y para que aprendamos todos. Por eso le digo, aquí estamos para aprender. Ahora sí, María José Hernández, usted tiene la palabra y ya doy por terminado este tema, que ya nos atrasamos bastante también. Gracias, licenciado. Mire, mi duda es esta. No importa entonces que la persona a la que estamos defendiendo fallezca, nosotros tenemos que seguirlo manteniendo. No es como que en el momento de que se muere, se acabó, no. Es, digamos, para ver si lo entendí bien. El secreto yo me lo llevo a la tumba. Si yo decido hacer esto, no puedo nunca revelar nada. Solo le quiero compartir esto nuevamente, compañera.
Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho para el abogado hacia los clientes. Es un deber que perdura aún después de que haya dejado de prestar sus servicios y es un derecho irrenunciable. Ok, Ahora, licenciado. la pregunta, es que no los entiendo yo, la pregunta, y que incluso me quedó eso el resto del sábado, la semana pasada, ¿por qué ustedes quieren revelar un secreto? Ya sea que, no, ¿por qué? ¿Por qué son así? Hasta hay memes, bueno, hablando un poquito de todo, donde dice, te voy a contar algo, pero no se lo vayas a decir a nadie. Entonces ya, así hay que decirles a los abogados. Miren pues compañeros, yo como les dije, aquí la clase hay que hacerla amena y dinámica, porque si no, pasar hasta la 1 de la tarde aquí, todo serio frente a la computadora es difícil. Lo que quiero dar a entender es que ustedes como abogados deben de conducirse con ética y con rectitud. Si ustedes consideran que estos valores o estos requisitos no son propios de ustedes, créanme que están a tiempo de buscar otra profesión, están en el tercer semestre y es mejor hacerlo ahorita y no al final. También otra conclusión importante es que el secreto profesional persiste, aún haya terminado el proceso o hayan dejado ustedes de prestar servicios. Es un tema que deben de reservarse. Bueno, vamos a continuar ahora desarrollando el código de ética profesional, que acá fue el... Perdón. Perdonen, estoy buscando aquí el artículo 6, que es el que nos corresponde. Y que también era un tema que se había empezado a abordar la semana pasada en relación a los honorarios profesionales que como abogados y notarios tenemos derecho. Entonces, Johanna Ávila o Johanna Ávila, ¿puede usted darle lectura al artículo 6, por favor? Está en pantalla del Código de Ética Profesional. Claro que sí. No sé si se escucha bien. Sí, le escuchamos. Sí, ok. Artículo 6. Objeto de la acusación. El objeto primordial, perdón, no lo podría acercar un poquito, es que no lo veo muy bien. Perdón. Lo vamos a hacer más grande, permítame. Ahora sí ya tenemos la pantalla completa para usted. Gracias. El artículo 6. Así es, compañero. Ok. Cobro de honorarios. Como norma general, el abogado tendrá presente que el objeto esencial de la profesión es servir a la justicia y colaborar en su administración. El provecho o retribución nunca puede constituir decorosamente el móvil determinante de los actos profesionales. Muy bien, gracias. Lo que nos quiere dar a entender este artículo es que en principio o como norma general, como abogados, debemos de amar nuestra pasión, amar nuestro trabajo y realizarlo con el principio de la convicción de que estamos sirviendo a la justicia. Que producto del mismo también vamos a tener derecho a honorarios, pues eso también es claro. Lo que no podemos hacer es que nuestro amor, nuestra principal motivación sea los honorarios en lugar de servir a la justicia y a nuestro cliente, a nuestra causa determinada que estamos defendiendo. Eso es lo que nos establece el artículo 6. Sin embargo, para estimar el cobro de honorarios, el artículo 7 regula también lo concerniente. Por favor, Javier Ruiz, usted le puede dar lectura al mismo. Gracias. Está bien, licenciado. Artículo 7. Estimación de monto de honorarios. Para la estimación de honorarios, el abogado debe fundamentalmente atender lo siguiente: la importancia de los servicios, la cuantía del asunto,
la novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas, la experiencia, la reputación y la espacialidad de los profesionales intervinientes, la capacidad económica del cliente, teniendo presente que la pobreza obliga a cobrar menos y aún a no cobrar, la posibilidad de que el abogado resulte impedido de intervenir en otros asuntos, si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes, en el tiempo empleado en el patrocinio, el grado de participación en el estudio del planteamiento y desarrollo del asunto, si el abogado solamente patrocinó al cliente o también le sirvió de mandatario. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos varios parámetros o principios para los cuales pactar honorarios y considerarlos. Ahí hay varios parámetros, ¿verdad? Podríamos fijarlos y decir que existen como que normas mínimas para considerar, para cobrar poco o dejar de cobrar, y por el contrario también parámetros para aumentar nuestros honorarios o los servicios dependiendo la complejidad, el tiempo dedicado y los servicios que se hayan prestado. Al igual que los parámetros para la fijación de la pena en que hay entre un máximo y un mínimo, de igual forma para pactar honorarios hay ciertos lineamientos que el Código de Ética nos otorga para saber cobrar entre lo mínimo o entre lo máximo posible, y todo ello de acuerdo a arancel. Amberly Márquez, el artículo 8, por favor. Amberly Márquez, creo que no está conectada. Amberly. No puede hacerse acreedor a la asistencia, solo dejó conectada su teléfono. Yuma Guzmán, por favor, el artículo 8, pacto de cuota litis. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Sí, perdone que es que tengo muy baja la señal. Artículo 8. Pacto de cuota litis. Dado las altas finalidades de justicia que persigue el abogado en el ejercicio de su profesión, debe abstenerse de convenir participación alguna en el resultado de cualquier juicio o asunto, por lo que es censurable el contrato de cuota litis. Vaya, gracias. Aquí lo que significa, lo que nos da a entender es que es prohibido que como abogado prometamos el resultado de un juicio o asunto con tal de aumentar la cuota en el servicio de los honorarios. Cuando en realidad debemos de actuar pues con absoluto apego a la ley y no realizar este tipo de pactos de que por ganar el juicio se me paga determinada cuota. El artículo 9 ya lo leímos en la responsabilidad del abogado, de que es responsable, ya vimos que no solo civil, sino penalmente, por dolo, la negligencia o falta de experiencia o de conocimientos comprobados. El artículo 10. Diana Lara, por favor, le puede dar lectura. Artículo 10. Formación de la clientela. El abogado debe A. Una reputación de capacidad y honradez. B. Abstenerse de solicitar clientela directa o indirectamente. C. Evitar procedimientos indecorosos en la formación de la clientela o por medio de recomendaciones, así como ofrecer participación en los honorarios, opinión respecto a determinado asunto si no le fuere requerida, y nunca con el propósito de provocar un juicio o granjarse un cliente. Gracias. Yo creo que tenía mala señal de internet la compañera. La verdad fue un poco entrecortante ahí la lectura. Por lo menos así lo escuché yo. Pero aquí hay principios o normas generales de lo que se debe hacer y no hacer con tal de la formación de clientela. En primer lugar, un buen abogado se fundamenta en una reputación de capacidad y honradez.
Nunca anda por la calle pidiendo clientelas. Miren, no tiene un trabajo ahí que me quiera dar, yo soy bueno para trabajar. A mí, simple y sencillamente, la persona que me dice eso, independientemente de la profesión que sea, yo empiezo a dudar desde esa persona. Desde ese momento yo empiezo a dudar de esa persona. 3, evitar procedimientos indecorosos por medio de agentes o recomendaciones, es decir, contratar personas que vayan a repartir cierto tipo de volantes o a promocionar su trabajo, o participación en los honorarios, eso también. Mira, vos que conoces a estas personas que tienen un juicio, anda a decirles que vos que los conoces, anda a decirles que vos tenés un buen abogado, que tiene el trabajo y vamos mitad a mitad, o yo te doy algo de lo que me paguen. Eso me da mala espina, yo no confiaría en un abogado así. Y por último, y esto es muy importante, si no le están preguntando o solicitando sus servicios, ¿por qué usted va a dar una opinión al respecto? O por ejemplo, mire, eso que le está haciendo ese abogado, su abogado, eso está mal, yo hubiera hecho esto y esto y esto, con tal de que el cliente trabaje con usted. Pues, eso solo lo hacen malos profesionales. Vamos a ver, artículo 11, por favor. Cristi Ábalos, publicación. ¿Qué sí tenemos permitido como abogados? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Usted me indica que lea o que le explique, perdone? Primero que lea y después que me explique, ya que está... Perdón. El artículo 11 estipula publicación. La publicación o reparto de tarjetas enunciativas del nombre, dirección y especialidad del abogado es permitida. Sin embargo, menoscaba la dignidad profesional el abogado que de consultas o emita opiniones por conducto de periódico, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación social sobre asuntos jurídicos concretos de carácter privado que le fueren planteados, sea o no gratuitos. Muy bien, ahora sí viene la explicación que usted nos iba a dar. De esta lectura, ¿qué sí podemos hacer y qué no se puede hacer porque menoscaba la dignidad de un abogado? Permítame, licenciada, ahorita le explico. En lo que la compañera nos explica, Axel Jaime está solicitando la palabra. No sé si ese es su apellido, Axel, o son sus... Sí, licenciado, es mi apellido. Disculpe. Fíjese que yo no miro mucho noticias, pero en Canal 3 un par de veces he visto que sale un abogado explicando como situaciones jurídicas. En ese caso, él estaría violentando el artículo 11 del Código de Ética. Fíjese que yo no lo considero porque él es invitado por los productores del programa y a su juicio le dan un espacio de tiempo para que intervenga. De igual, y no es solo los canales de Albavisión, también en Guativisión han invitado a varios profesionales y los he escuchado, pero es a criterio del programa o de la persona que tiene a su cargo la emisión de ese segmento. Entonces ellos lo están invitando y por lo mismo él hace ese tipo de publicaciones. Milsi está levantando la mano, tiene el uso de la palabra. Sí, licenciado, respecto a la pregunta que le hizo a la compañera, no sé si puedo responder. No, bueno, está bien, ayúdela ahí la explicación. Okay. De lo que sí está permitido es el reparto de las tarjetas con los datos del abogado. Lo que no puede hacer es dar consultas a través de cualquier medio de comunicación. Bueno, esa es su interpretación de la misma y de forma concreta, pues estamos bien. ¿Alguien más está solicitando la palabra? Rick, disculpe, yo quisiera más que todo opinión sería sobre ahorita, en esta actualidad, que todo se basa sobre el internet, redes sociales y todo, y ahorita actualmente
en las redes sociales aparecen abogados dando, por decirlo, los consejos jurídicos o tips y todos esos videos que salen ahorita en TikTok, que ahorita que está muy de moda. Ahorita hay varios de aquí de Guatemala, abogados dando un par de consultas y así. Eso me imagino que sí tiene que ver, pero ¿qué aplicaría ahí o no? Yo quiero escucharlo a usted. ¿Usted qué opina de eso? ¿Eso es permitido, es prohibido o está Pues bien? en mi opinión, sí, sí vulnera el artículo 11 que menciona ahí, porque así como decía usted del canal 13, que también se lo iba a mencionar, pero ahí dijo que ahí son invitados, ahí eso interfiere, pero en este caso que solo estén dando la consulta así y bueno, pues pongan preguntas y así, entonces yo diría que sí, yo diría que sí vulneraría. Pero yo quiero escuchar su análisis, por eso aquí voy a formar oradores. Usted ya viene y identificó el problema. Ahora viene su conclusión o su argumento personal. Por lo tanto, dice usted, o en tal virtud, yo estoy a favor o yo estoy en contra por esta situación. Así es como usted de ahora en adelante va a plantear cuando solicite la palabra. Licenciado, yo quiero exponer este caso. Viene usted y me comenta, ya lo comentó. En tal virtud, yo estoy a favor o en contra por esto. O yo considero que guarda relación con el artículo que estamos estudiando por esta razón. ¿Entiende? Ahí se escucha excelente. Mire, vamos pues, venga. Entonces ya expuso usted el tema y ahora va a su conclusión. Vamos, Jonathan. Pues yo estoy, es que hay pros y contras en estas situaciones si hablamos ya en un ámbito más general de todos estos, llamémoslos influencers, que ya participan en un ámbito más, de un rango mayor con personas, o sea, tienen mayor alcance. Entonces, yo considero que, digamos, hay unos influencers que, así como usted lo mencionaba, que son invitados. En este caso, hay unos que sí son mencionados y les piden la opinión o su opinión pública para, bueno, licenciado, queremos saber qué opina sobre esta ley o esta iniciativa de ley que quiere salir. Entonces, ahí ya dan su opinión y su análisis sobre dicha iniciativa. Pero hay otros que sí, ahí sí estoy en contra porque hay otros que sí solo son abogados y bueno, pues hacen más que todo comedia. Y entonces que estos son los pasos de un abogado, que así baila un abogado, que estas son las actitudes y todo eso. Entonces ahí sí yo creo que denigraría un poquito el ámbito o la profesión del abogado. Gracias, Jonathan. Para hacer las primeras intervenciones estamos bien. Ahí va a ver al final del curso cómo va a participar usted. Pero usted al final dijo la palabra clave. Denigran la dignidad profesional. Eso es lo que nos establece el artículo 11 y eso era lo que había que decir. Licenciado, yo estoy en contra de estos ejemplos que podemos ver a lo largo de las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque no lo hacen con un punto de vista serio u objetivo, sino que se dedican a comedia, lo cual denigra. Ahí estamos. Mire, Jonathan, entonces, practiquemos en eso. Practiquemos ahí la oratoria. Más tarde vamos a ver eso y a ver, eso le va a ayudar un montón. ¿Sabe qué es lo bueno que usted tiene? Que no tiene nada de miedo de escénico o de participación y eso es fundamental en una abogado. Estamos bien. Bueno, Alicia Ajucún está solicitando la palabra, luego sigue Daniel Bravo y por último Boris Barriondo. Licenciado, buenos días. Fíjese, licenciado, que tengo un poco de duda con respecto a lo que tiene que ver con los honorarios. ¿Se puede cobrar una cantidad un poquito más alta de la que existe en el mercado? Y yo le comento esto porque yo solicité los servicios de un abogado, pero al terminar el proceso yo me di cuenta que me habían cobrado el doble de lo que se cobra regularmente en el mercado. Y la razón que creo que fue de esa forma fue porque lo trabajaron dos abogados. Esa sería una pregunta.
Ahora, la otra pregunta que tengo, que viene a mi mente, que recuerdo que en los juzgados de familia se platicaba al respecto de los abogados, más que todo, que trabajaban de parte de los señores, que a veces invitaban a las mujeres que estaban teniendo una demanda en los juzgados a tomar, y que eso lo usaban en los juicios para como desacreditar a las mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿eso en qué relación tiene con el código de ética? Gracias. Vamos por partes. Primero, en cuanto a lo del cobro de honorarios, les dije la semana pasada que existe un arancel de honorarios para abogados contenido al final del Código Procesal Civil y Mercantil, y para notarios está en el artículo 102, si no estoy mal, del Código Notariado. Existe un principio fundamental para varias profesiones que dice: las partes están en libertad de pactar honorarios. En ningún caso podrán ser inferiores de los mínimos establecidos en el arancel. Entonces, si a usted le cobran el doble, el triple, el cuádruple, si llegan a un acuerdo con usted o con el usuario o el cliente, están en libertad de hacerlo. Por una vez, contestando parte de su pregunta. La segunda, yo no la entendí muy bien porque usted me dijo, en los casos de familia, hay, quiero entender, abogados por parte de los señores, me dijo, que utilizan a las señoras para denigrarlas, algo así le entendí yo. Entonces, no está bien planteada la pregunta, por lo tanto, no le logré comprender. Si usted pudiera ampliar esa parte. Sí, sí, licenciado. Lo que pasa es de que yo recuerdo que escuchaba que, por ejemplo, si había una demanda por parte, por ejemplo, por pensión alimenticia o alguna situación de familia, a veces los abogados que son de la parte opuesta, para demigrar de alguna forma o tener algún tipo de influencia con el juez, incurrían a veces en acercarse a las señoras y invitarlas a, por ejemplo, a salir, por decirlo así. Y que eso era utilizado posteriormente, tomaban fotografías, según escuché, y lo llevaban con el juez, como parte de una estrategia para poder ganar demanda. Estaban como medios de prueba, digamos, esa cita, y en algún momento, si era un divorcio, utilizarlo como prueba en contra, etc. Eso riñe claramente con el código de ética profesional, pero es lo único que puedo opinar al respecto, porque no puedo yo deducir o ir más allá del supuesto que usted me está comentando, pero claro que es una práctica dudosa, poco ética, poco moral, y que pues no es la recomendable. Otra razón, otro principio fundamental: cuando uno acude a un juicio, las pruebas son preexistentes, ya tienen que estar previamente a la iniciación del juicio. Las pruebas no pueden surgir posterior a haber presentado un juicio. Ese es un principio fundamental, y esa es la forma correcta de cómo argumentar en la fase de prueba. Bueno, vamos, Daniel Bravo, ahora sí, usted tiene el uso de la palabra. Buenos días, licenciado. Con respecto al artículo 11 que estábamos viendo sobre la publicación, bueno, hay algo interesante sobre todo en el segundo, después del primer punto. Sin embargo, menoscaba la dignidad profesional el abogado que dé consultas o emita opiniones, pero estas opiniones o las consultas tienen que tener algo para menoscabar esa dignidad, que es el carácter privado. Cuando es privado es entonces ahí donde menoscaba, ¿no? La cuestión de la dignidad profesional. Mientras tanto no sea privado, creo que no menoscaba la dignidad, sino que puede ser hasta ayuda, ¿no? Para los futuros abogados, podría decir. Bueno, Daniel, gracias por su intervención. Es solo para aclarar, dice, menoscaba la dignidad profesional del abogado que dé consultas o emita opiniones por medios públicos, dice aquí, por periódicos, radios, televisión o cualquier otro medio de comunicación social. O sea, si es de carácter público, pero de asuntos concretos, privados. En cambio, si fuera de carácter o de contenido general, no hay ningún problema. Y creo que es ahí el punto, Ali, donde que es privado el asunto, ¿no?
Ya si, como usted dice, ya siendo un asunto de carácter general, entonces creo que sí podría ayudar a la población en sí, porque creo que carecemos también de ese análisis jurídico que deberíamos de tener todos, ¿no? Excelente, muy bien, está bien, respeto mucho su comentario, y porque se hace con fines educativos o docentes, ¿verdad? Cuando es de carácter... Exactamente. Está muy bien. Cuando son asuntos de carácter privado, pues ahí sí, definitivamente. O por ejemplo, spot, y ya para concluir, no sé si en este sentido van las preguntas de los dos compañeros más que tienen solicitadas las palabras, pero les voy a dar mi opinión de cómo yo interpreto este artículo. Es permitido para el abogado que le pueda dar a los clientes o las personas que en algún momento están interesadas una tarjeta personal donde van sus datos generales y donde se le puede contactar. Lo que no es permitido o ya se daña mucho la imagen del abogado es tener fotos radiales o hacer publicidad o propaganda por medio de las redes sociales. Eso, como les dije en un inicio, yo veo a un abogado que hace este tipo de situaciones, yo desconfío de él. No me inspira confianza. Pero así es como yo interpreto este artículo, y el compañero Daniel Bravo, que fue más allá y que tiene otro punto de vista, y muy bien, lo felicito pues en este sentido, cómo fue que interpretó ese artículo. Boris Berriondo, tiene la palabra. Sí, buenos días, licenciado. Se me escucha, disculpen. Sí, lo escuchamos, diga. Va, gracias. Bueno, pues yo quería emitir mi opinión sobre lo que estábamos hablando del artículo 11 en cuanto a lo que dijo mi compañero Jonathan bueno, en caso concreto de los videos de TikTok, de que salen los licenciados explicando ciertas cosas, entonces, y después él comentó de que él dijo de que para él sí se violaba el artículo 11 porque se violaba el artículo 11 porque de alguna manera, pues, se hablaba de ciertos casos. Entonces, en mi opinión, no se viola ese artículo porque, pues, como dice el artículo 11, en la penúltima línea creo que es, que se plantea que tiene que ser en caso concreto. Entonces, yo interpreto que es cuando se habla específicamente de algún caso que se tuvo. O sea, ya por ejemplo señalar así como, sí, Pedro Pérez hizo esto, pero con tal de explicarlo. Pero como dice, de caso concreto privado. O sea, en mi opinión, no se viola este artículo del Código de Ética porque no se señala, o sea, no se dice quién específicamente son las personas, sino que se hace como de carácter general. O sea, en mi opinión, pues no rompe ningún derecho o no viola ningún derecho, por así es, perdón, no viola ningún derecho. Está bien, Boris, comparto con usted, no viola ningún derecho ni infringe la ley. Simplemente le estoy diciendo que se denigra la dignidad profesional. La de él, pues, ahora, si a él le gusta hacer TikTok y usar filtros y hacer lo que quiera, pues es él, ¿verdad? Pero mi criterio, eso no es de un profesional, pues, de respeto, pues, de respetar, en mi criterio, pero yo pienso que, o sea, lo de la dignidad es muy subjetivo, pienso yo, entonces, no sé, o sea, para usted puede decir que sí, yo puedo decir otra cosa, otras personas pueden decir otra cosa, pero qué es digno para mí es subjetivo, entonces pienso yo que, pues, no, la subjetividad en este caso no entra. Muy bien, gracias por su comentario. Jonathan Eduardo Tecén, tiene usted la palabra. Buenos días, licenciado, compañeros, buenos días. Lick, solamente mi opinión al respecto con 2 puntos, siempre en lo que es el artículo 11, ¿verdad? Lo que estamos validando en este momento. El primer punto sería, vemos acá, ¿verdad? Justamente como decía el compañero Jonathan, que pues la dignificación del abogado pues se pone en tela de juicio en ese caso. En este caso mi pregunta sería, si se tienen los videos como medio probatorios, ¿verdad? En lo que es la plataforma digital, ¿por qué el Tribunal de Honor no hace algo al respecto contra los abogados ellos? Y la siguiente sería, creo yo, que el artículo 11 está basado a una era antigua, ¿verdad? Creo que tal vez sería
a proponer alguna reforma o algún cambio al artículo, ya que pues actualmente la era pues viene digitalizándose todo, ¿verdad? Y pues creo que, por ejemplo, yo podría venir y hacer mis tarjetas digitales y pasarlas por Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, y adjudicar, ¿verdad? Justamente como el artículo lo dice, de que prácticamente solo estoy difundiendo mis tarjetas, pero por un medio electrónico. Entonces creo que por ahí habría algún como vacío legal, ¿verdad? Del cual pues habría que hacer alguna reforma, ya que considero que el artículo está basado en una era ya pasada, pues, ¿verdad? Solamente, Eli, gracias. Bien, gracias Jonathan por su comentario. Bueno, vamos a ir terminando de este artículo que ya también nos quedamos estancados en opiniones solo por el derecho de audiencia. Bueno, iba a dar la palabra a dos compañeros, pero hay un tercero. Pero vamos a terminar con Magdiel Gutiérrez, Ana Pineda y Valverde Ichitay, si no ya no vamos a avanzar. En ese orden, por favor. Licenciado, yo tenía una duda más que todo con el artículo 10, con los incisos A y B, que digamos, tengo en cuenta lo que mencionaba el compañero de la subjetividad, de lo que es digno, eso sí es muy puntual, y también digamos que la teoría no se apega demasiado a la realidad. En donde yo trabajo, una vez había visto un abogado que, o sea, me pareció muy triste la situación, pero es por la situación de Guatemala, que estaba básicamente mendigando trabajo. Al menos, pues, no conozco la historia de él, no sé si es buen abogado, no sé si defiende bien, no sé nada de eso. Pero digamos, apegado a la realidad, si hubiese un abogado o una persona que es demasiado excelente en la profesión, lo hace de buena fe y todo, pero no tiene clientela alguna y mendiga el trabajo, puede ser tomado en cuenta como que está denigrando la profesión, aún así cuando él en realidad está velando por la justicia, pero no consigue trabajo y como cualquier persona tiene necesidades, pues, de recursos y tiene que conseguir algún trabajo, se le podría considerar específicamente que está faltando al código de ética. A mi criterio, no, Magdiel, en el supuesto que usted comparte, no. Ana Pineda, por su... Sí, licenciado, primero una preguntita. ¿Los divorcios se pueden dar por online? No, compañera, cuando hablemos de ese tema, por eso me interesa a mí terminar rápido. Es que es en base, solo necesito saber si sí o no, porque se está discutiendo aquí de que que las redes sociales o lo que se informa en TikTok o la manera en cómo se publica un abogado ahí es como que un delito, que no es correcto, muchas cosas que se están... Sí, no, pero bueno, sí, están haciendo comentarios así como un poquito negativos en relación a lo de que se publica TikTok. Entonces, yo veo una cuestión positiva en relación de lo que hacen en TikTok. Por ejemplo, yo no sabía esta parte de que dicen, sí, que los divorcios, ahora el trámite, si es de mutuo acuerdo, se pueden hacer el trámite por online, no necesariamente uno tiene que estar buscando abogados. Entonces mi pregunta es esta, ¿esta es una información verídica o no? No es verídica, no hay... Eso es algo que quería... Eso Eso es entonces algo que tenemos que tener cuidado de qué tipo de información es la que se está publicando, ¿verdad? O cómo se está dando a conocer el abogado. Ese era mi comentario, licenciado. No se preocupe, yo les iba a explicar los tipos de divorcio, pero como usted solo me dijo eso, por eso contesté, porque dije... No, eso es en su momento, es porque a veces no sé si la información que nos están bombardeando por estas redes son verídicas y eso es lo que uno debe ser cuidadoso. Muy bien, está bien, muy bien. Entonces, en el sistema legal guatemalteco no existen los divorcios online. Solo eso vamos a ver. Valverde Ichitay. Licenciada, con respecto a lo del artículo 11 del Código de Ética, si se hiciera por fines educativos, no habría problema alguno. Eso ya lo platicamos con el otro compañero, efectivamente, si es por temas académicos, educativos, guardando la cordura necesaria y no de un caso en concreto, permitido. Bueno, si ustedes me lo permiten y me ayudan, podemos continuar, por favor. Continuemos. Artículo 12. ¿Cómo deben ser las relaciones personales de un abogado con su cliente?
María España, por favor, le da lectura al artículo. Buenos días, licenciado. Le escuchamos. Relaciones personales con el cliente. Las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales, ya que su responsabilidad es directa. Al respecto, deben observarse las siguientes reglas. Es deber del abogado para con su cliente servirle con eficiencia y empeño, sin temor a la antipatía del juzgador ni a la impopularidad. No debe, empero, supeditar su libertad ni su conciencia a los caprichos o pasiones de su cliente, ni permitirle a éste un acto ilícito o incorrecto. B. No debe asegurar a su cliente el éxito del asunto, sino limitarse a darle opinión jurídica sobre el caso con lealtad y honradez. C. Si tuviera interés en el asunto, relaciones con las partes o se encontrare sujeto a influencias adversas a su cliente, se lo hará saber inmediatamente para que, si insiste en su solicitud de servicio, lo haga con pleno conocimiento de las circunstancias. El abogado debe procurar la determinación de los asuntos mediante justa transacción o arreglo. Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, no puede renunciar a él sino por fuerza mayor o causa justificada sobreviniente que afecte su honor, su dignidad o su conciencia, implique incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abogado o que haga necesaria la intervención exclusiva de profesionales especializados. A pesar de lo anterior, al renunciar no debe dejar indefenso a su cliente. F. Cuando el abogado descubra en el juicio una impostura o equivocación que beneficie injustamente a su cliente, debe comunicarlo para que rectifique o renuncie al provecho que ella pudiera obtener. En el caso de que el cliente no esté conforme, el abogado puede renunciar al patrocinio. Las condiciones personales con filiación, sexo, raza, color, clase social, nacionalidad, hábitos, costumbres, creencias religiosas o ideas políticas nunca pueden constituir motivo para negarle el patrocinio al cliente, porque el derecho de defensa es sagrado. H. El patrocinio de las personas jurídicas no compromete al abogado patrocinar a las personas físicas que actúen en ellas. Disculpe la lectura, licenciado, pero estoy un poquito enfermo. No se preocupe, bastante bien la lectura, bastante clara. Y a mi criterio no hay mayor confusión o dudas en cuanto a lo mismo. Son claros ahí cómo debe ser la relación entre el abogado y su cliente. Karina Guamuch, artículo 13, por favor, del Código de Ética. Ahorita. Buenos días, licenciado. El artículo 13, me dijo. Solo Kimberly, usted tiene su micrófono encendido. Kimberly, allá. ¿La pudiera apagarlo, por favor? Gracias. Ahora sí, compañero. Después usted, Kimberly, nos va a ayudar con el 14. A ver, la compañera Guamuch, que le había pedido su ayuda. Sí, licenciado. Artículo 13. Defensa del Estado de Derecho. Como defensor de la justicia, el abogado está obligado a defender el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Estará contra cualquier arbitrariedad que se cometa o se pretenda cometer. Gracias. ¿Qué entiende usted al respecto? ¿Cómo interpreta usted este artículo? Que el abogado debe defender siempre la justicia o lo estipulado en leyes con respecto a los derechos de las personas. O sea, el abogado no debe prestarse a injusticias o a malos tratos, discriminación, etcétera.
Gracias. Aquí es la defensa de la justicia del Estado democrático de derecho. Compañera Kimberly, por favor, el artículo 14. Artículo 14. Independencia y lealtad. La actitud del abogado ante los tribunales y demás autoridades debe seguir los postulados de independencia y lealtad. Por virtud de la independencia, no debe ser partícipe de los intereses en conflicto. En mérito de la lealtad, debe asumir la defensa honesta del asunto a su cuidado por la fuerza de la razón y del derecho. Muchas gracias. Aquí es claro este artículo, ¿verdad? Se debe de actuar con absoluta independencia y siempre lealtad a la causa que se define. Artículo 15. El respeto que debe tener el abogado con tribunales y autoridades de carácter judicial. Sofía Koch, por favor, me ayuda con la lectura. Sofía Koch, a la 1, a las 2. Licenciado. Ahí está Sofía, viene corriendo y ya se incorpora. Por favor, el artículo 15. Muy bien. Respeto. El abogado debe guardar respeto a los tribunales y otras autoridades y hacer que se les respete. Les apoyará cuando en cualquier forma se les falte en el acatamiento que ordene la ley. Las quejas contra jueces y funcionarios deben presentarse en forma comedida ante las autoridades que corresponda o ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala, si fuera el caso. Muchas gracias. En relación al artículo 15 y el 16 del Código de Ética, por favor, Sofía, si me hace favor de leer el artículo 16 también, y después voy a dar una pequeña explicación. Muy bien. Defensa de honor profesional. Para la defensa de honor profesional no solo es un derecho, sino un deber combatir la conducta incorrecta de jueces, funcionarios y abogados por los medios lícitos de que disponga. Gracias. Entonces les decía yo que el respeto que debe tener el abogado con las autoridades de justicia y siempre en busca de su honor profesional y de las autoridades para con el abogado, guarda estrecha relación con el artículo 198 de la ley del organismo judicial. Se los dejo ahí de tarea si ustedes quieren para que lo revisen posteriormente. Artículo 198 de la ley del organismo judicial, derecho de los abogados. Cómo deben de hacer valer sus derechos el abogado. Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos y a los colegas. El abogado que no puede defender sus propios derechos está imposibilitado para defender los de alguien más. Creo que se trabó. Yo pensé que yo me había quedado sin internet. Yo también pensé que no tenía internet. El licenciado se quedó Adiós. trabado con internet. Bendito sea el internet de Claro, mucho. Sí. Malos, malo a mí. Sale chicha, sale chicha. Vámonos. De una. Jalo. Para mí que cañas, hombre. Arre. Pongo el cubetazo. Yo pongo el galón de cucha. Con muñeco. Universitario que se respeta, toma cucha. Pero, ¿cuál de las dos? ¿Con o sin El muñeco? siguiente curso es cañas, dice. Preparadas, no caña muy vulgar, preparadas. Compañeros, el licenciado se desconectó un momento, pero ahorita se va a volver a conectar. Bueno, gracias por la información. Gracias. Gracias. Esperamos. Ahora Gracias. desayunar, jóvenes. Tiempo de- El cafecito. Podemos desayunar, compañeros.
Bueno, pasemos a asistencia. Quien no esté, pierde el curso. Miren, compañeros, disculpen la molestia. Fíjense que yo estoy tomando la asistencia, ¿verdad? Pero muchos de ustedes no tienen su nombre completo en la llamada. No me refería a que enviaran su número de carnet y nombre al chat. Perdonen si no me di a entender bien, pero era para que ustedes se renombraran en la llamada. Yo mandé un video al grupo para explicarles cómo volver a ponerse bien el nombre, porque algunos me salen con un nombre, otros solo dice iPad, otros, o sea, ¿me entienden? Solo es para poder tomar la asistencia más rápido y mejor, porque algunos sí no me aparecen cuando los busco del listado aquí en el chat, en la llamada. El nombre completo. ¿Ah? Una pregunta. Recuerdo que había dicho nombre y apellido nada más. Sí, nombre y el primer nombre y el primer apellido. O sea que el mío está bien, compañerita. Mira, así como salgo yo, así bien guapo. Sí, así está bien el nombre. Solo por favor, los que no tengan, por favor, revisar cómo tienen el nombre, porque si no, pues no les voy a poder marcar la asistencia porque no me aparecen, ¿me entienden? Buenos días, compañera. Buenos días. Fíjese que yo tengo una preguntita. Fíjese que yo tengo que apagar la cámara porque estoy de viaje y estoy alrededor de mucha gente y he estado perdiendo la señal. No sé si en algún momento el LIC me haya mencionado, haya preguntado algo respecto al curso y del que yo no me haya enterado. Por favor, no sé si puede ver mi nombre ahí. Gracias. Ahorita voy a revisar la lista. Y miren, los que tengan algún problema para poder conectarse o que tengan problema con la cámara o el micrófono, por favor, escríbanme a mi número y yo voy a hablar con el licenciado para que no haya ningún problema con la asistencia. Gracias, compañera. Muy amable. Gracias, muy amable. Compañera, voy a compartir el número, por favor. Gracias, compañerita. Sí, ahorita se los voy a poner aquí en el chat de la llamada. Gracias. Yo creo que ahorita es horario de recreo. Compañera, la que es auxiliar del licenciado, ¿será que le puede informar usted al licenciado de que lo vamos a agarrar como receso para desayunar o refaccionar? Si quieren, coman y pues hagan sus cosas, ¿verdad? Yo cuando el link ya se vaya a conectar, yo les voy a avisar. Muy bien, entonces regresamos. Pero sí, sería mejor que se quedaran conectados, ¿verdad? Y solo apagaran la cámara y el micrófono. Compañerita, ya envió el número. Disculpe, es que no lo veo. Ya lo envié. Stephanie, disculpa. Stephanie, ahí compartes en ¿Dentro de WhatsApp cuánto cuando ya tiempo llegue. regresamos? O sea, me vamos a tener conectado, pero como voy a desayunar más o menos un tiempo determinado. Ok, permítame, le voy a preguntar a Lick en cuánto tiempo se va a conectar, es que creo que tuvo un problema y lo sacó de la reunión. Compañera, el número sería del que escribiste en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? De que estabas pidiendo los datos. A ese número se escribe. Sí, es 4810-5011. El licenciado me acaba de decir que es un receso de 15 minutos, entonces en lo que regresa la señal, entonces si quieren vayan a desayunar, pero sí les recomiendo que se queden conectados con la cámara y el micrófono apagado, por favor. Muy bien, 10 y 5, 10 y 20. Estamos a las 20 entonces. Sí, correcto. Muchas gracias, Stephanie. De nada.